transmitiendo para Radio Med. Ahora les vamos a hablar sobre el sistema digestivo en cuanto a boca y dientes. La boca es un orificio que se encuentra en la parte inferior del rostro. Es el comienzo del sistema digestivo por donde ingieren los alimentos al cuerpo. Órganos. Dentro de la boca encontraremos varios órganos que permitirán la ingestión de la comida y la prepararán para su digestión, además de ayudarnos con la ingestión y absorción. Labios. Los labios son pliegues de carne que delimitan el orificio de la boca y al ser musculosos pueden moverse para, por ejemplo, chupar. Algunos animales, los que no son mamíferos, no tienen labios ya que no necesitan succionar la teta para alimentarse durante su infancia. Lengua. La lengua es un órgano muscular, sirve para ayudar a tragar, chupar, hablar en aquellos seres vivos que pueden sentir los sabores y empujar los alimentos para que puedan ser masticados. Los dientes. Los dientes son órganos duros de un material similar al hueso. Estos sirven para desgarrar, triturar y cortar los alimentos antes de tragarlos. Los niños poseen 20 dientes y los adultos 32. Es necesario masticar los alimentos para formar un bolo alimenticio para facilitar el trabajo a los demás órganos del sistema digestivo. Las glándulas salivales. Existen 3 tipos de glándulas salivales en la boca: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Su función es producir un líquido viscoso llamado saliva. La utilidad de la saliva es principalmente comenzar la digestión y ayudar a formar el bolo alimenticio. Sin embargo, también elimina algunas bacterias de la boca y la limpia de restos de alimentos. Yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de la boca y de los dientes en el sistema digestivo. Dentro del funcionamiento del sistema digestivo, la primera etapa o lugar donde comienza la digestión de los alimentos que comemos es la boca, que está formada por la lengua, las glándulas salivales, el paladar y los dientes. La función primordial de los dientes es la fragmentación de los alimentos para poder ingerirlos de forma correcta. Los dientes parten, desgarran y muelen los alimentos de forma coordinada para facilitar el paso de estos hacia el tubo digestivo. No todos los dientes son exactamente iguales y debido a su forma se utilizan para una función y otra. Los dientes llamados incisivos se encuentran en la parte anterior de la dentadura. Su forma está caracterizada por poseer un borde afilado y con forma de cincel. Su función es trocear la comida. Para llevar a cabo esta función se ayudan de los dientes que están situados justo de lado y llamados caninos, que debido a su forma de punta rodeada sujetan la comida y la desgarran. Los dientes de mayor tamaño son los llamados molares y premolares. Su función es convertir la comida en una masa para poder ser enviada al tubo digestivo. Gracias a su forma con 4 puntas, puede masticar y triturar los alimentos de una forma efectiva. Anatomía y filosofía de la boca. La boca es una cavidad articulada formada por 2 huesos, que son las mandíbulas. El paladar delantero es duro para ayudar a moler la comida. En cambio, el paladar posterior es blando para ayudar a tragar el bolo. En ella se inicia el proceso digestivo. En esto participan dientes, lengua y glándulas salivales. El diente es un hueso modificado inserto en una cavidad del hueso maxilar llamado alveolo dentario. El hueso maxilar está envuelto de un tejido conectivo fibroso muy irritado llamado encías. En todos los dientes se observan 3 partes. La corona determina la forma y función del diente. Cuello fija la corona a la encía. Raíz fija el diente al hueso. También tiene 3 capas. Esmalte, formado por sales de flúor, es dura y transparente. Dentina, formado por sales de calcio. Labio leporino y paladar hendido. Se denomina labio leporino fisura labial al defecto congénito que consiste en una hendidura o separación en el labio superior. El labio leporino se origina por la función incompleta de los procesos maxilar y nasomedial del embrión y es uno de los defectos de nacimiento más frecuentes. Aproximadamente constituye el 15% de las malformaciones congénitas. Se presenta frecuentemente acompañado de paladar hendido o fisura palatina. Los nombres. Se le dan diferentes nombres al labio leporino según su ubicación y el grado de implicación del labio. Una hendidura en un lado del labio que no se extiende hasta la nariz se denomina unilateral incompleta. Una hendidura en un lado del labio que se extiende hasta la nariz se denomina unilateral completa.
Una hendidura que afecta a ambos lados del labio y se extiende hasta y afecta a la nariz se le denomina bilateral completa. Síntomas. Síntomas del labio leporino y paladar hendido. Labio leporino puede ser leve con solo una muesca en el labio superior o puede ser severa causando un gran agujero enorme conectado con la fosa nasal. Si se ve afectado un lado se denomina labio leporino unilateral y si ambos lados son afectados se denomina labio leporino bilateral. Puede ser un labio leporino incompleto que afecta solo el labio o toma uno por completo en el que afecta el labio como arco alveolar, que es la mandíbula superior que sostiene los dientes. El paladar hendido puede afectar solo la parte delantera del techo duro de la boca o paladar duro de involucrar a la parte trasera, así llamada el paladar blando cerca de la garganta. Un solo, sin acompañamiento del labio leporino, el paladar hendido es difícil de detectar en primera y se puede observar mucho más tarde después del nacimiento, especialmente si es pequeño. Síntomas del labio leporino y paladar en los bebés. Puede haber dificultades en la alimentación y el crecimiento en el bebé con labio leporino y paladar hendido. Aquellos con labio leporino solo tienen menos problemas con la alimentación que aquellos con paladar hendido que quizás no pueda succionar adecuadamente. Comúnmente los bebés con paladar hendido pueden gag, ahogar o aspirar la leche mientras chupando. Los bebés con paladar hendido tienen mayor riesgo de infecciones del oído medio. Las hendiduras conducen a la acumulación de líquido en el oído medio que conduce a la pérdida de la audición. Pérdida permanente de audición se puede evitar por el momento apropiado de la corrección quirúrgica de las hendiduras. Síntomas del labio leporino y paladar en los niños. Niños con labios leporino pueden o no tener demasiadas dificultades con el habla. Sin embargo, aquellos con paladar hendido pueden tener dificultad en pronunciar ciertos sonidos y tienen retrasos del habla y el lenguaje. Algunas consonantes como la P, B, T, D, K, G, F, V, S, Z, la sh son especialmente difíciles de pronunciar para estos niños. En estos niños las palabras podrían sonar nasales. Después de la reparación de paladar hendido, la mayoría de los niños eventualmente desarrollan un lenguaje normal, aunque algunos necesitan terapia del habla o cirugía adicional. Los niños con labios leporino completos tienen problemas dentales especiales. Pueden tener falta de leche o dientes primarios en forma normal o fuera de posición. También aquellos con paladar completo hendido pueden perder los dientes. Existe un impacto psicológico de la fisura labio-paladar. Un labio leporino o paladar puede tener un impacto psicológico en el niño y los padres. Los padres pueden sufrir de negación, la ira o la culpabilidad y el niño sufre de una baja autoestima. A veces pueden necesitar apoyo psicológico y asesoramiento. Diagnóstico del labio leporino y paladar hendido. Diagnóstico del labio leporino y paladar hendido puede ocurrir durante el embarazo o después del nacimiento. El diagnóstico del labio leporino y paladar durante el embarazo. Labio leporino y paladar hendido pueden detectarse mediante análisis durante el embarazo. Esto se denomina diagnóstico prenatal. La anatomía del bebé se analiza mediante ecografía en 18 a 20 semanas de embarazo. Ocasionalmente, una fisura no es recogida en el análisis porque la cara no es visible en el análisis. Paladar hendido sin labio leporino es difícil de detectar por análisis prenatales.
Asesoramiento puede ser necesaria una vez que se detecta este defecto de nacimiento y los padres deben estar tranquilos de que la cirugía sería capaz de corregir el defecto. Diagnóstico del labio leporino y paladar después del nacimiento. Diagnóstico puede hacerse al nacer mediante examen físico completo por el médico, dado que muchos de los síndromes asociados muestran defectos en los genes y los cromosomas. Se sugiere un análisis cromosómico para el bebé. Diagnóstico de problemas asociados como problemas, pérdida de la audición, infecciones del oído, discurso defectuoso y problemas de detención de alimentación también es importante en el tratamiento de fisura labiopalatina. Causas. La fusión del proceso nasal y del maxilar se produce tanto como en la quinta semana de embarazo. El origen del labio fisurado se encuentra en una mezcla entre factores genéticos predisponentes y factores ambientales que lo desencadenan. Es más frecuente en varones, pero se transmite más a partir de madres con casos bilaterales. En la última década se han identificado mutaciones en varios genes y se ha comprobado que no solo mutaciones, sino interacciones complejas entre algunos genes pueden llevar a la formación de la fisura labial. Parece que estos genes son susceptibles al tabaco y a la deficiencia de ácido fólico, pero aún hay mucho por conocer en este sentido. Estadísticas. Como podrán observar en el video, hay una tabla en la cual existen datos de los países de Australia, Estados Unidos, España, Hungría, Israel, Italia, México, Suecia, ECLAM. Está el periodo entre 1974 a 1982. Hay resultados del labio leporino y de paladar hendido. También existe entre el periodo de 1990 y 1993. ¿Tiene cura y cuál es su tratamiento? Bueno, para una toma de decisión en cuanto al tratamiento o la cirugía, el cirujano considerará la edad del bebé, su estado general de salud, su historial médico, las cualidades específicas de la anomalía, la tolerancia de tu bebé a ciertos medicamentos y también la opinión de los padres. Cirugía del labio leporino en niños y bebés. La mayoría de los bebés que solamente tienen labio leporino, la anomalía, es decir, la separación del labio, puede repararse en los primeros meses de vida. A veces es necesaria una segunda operación. Es normal que después de esa cirugía el bebé se muestre irritado, pero seguramente el médico adoptará medidas que le ayuden a superar este problema, sobre todo para impedir que se frote la zona de los puntos de sutura y de la cirugía. Los puntos se disolverán por sí solos o serán extraídos en 5 o 7 días y la cicatriz se irá atenuando gradualmente. También recibirás orientaciones acerca de cómo alimentar al bebé durante el posoperatorio. El labio superior y la nariz de tu bebé tendrán puntos de sutura en la zona donde se reparó el labio leporino. Es normal que presente hinchazón, moretones y sangre alrededor de los puntos al principio y que sienta un ligero dolor que será aliviado con medicamentos prescritos por el médico. Cirugía del paladar hendido en niños y bebés. Normalmente una cirugía del paladar hendido se hace entre los 9 y 18 meses de edad y antes de los 2 años, debido a que es más complicada y puede causar más molestias que la cirugía del labio leporino.
Además, es probable que tu hijo no coma ni beba como antes y tendrás que dedicarle más tiempo y atención a su recuperación. En algunos casos se utiliza un catéter endovenoso para administrarle líquidos hasta que pueda beber normalmente. En esta intervención, el cirujano hará una reparación del paladar de forma que tu hijo pueda comer y aprender a hablar normalmente. A veces es necesaria una segunda operación. Tu hijo tendrá puntos de sutura en el paladar donde se reparó la hendidura, que se disolverán después de varios días. En algunos casos se colocará una compresa quirúrgica en el paladar. Puede que al principio presente drenaje sanguinolento por la nariz y la boca, que disminuirá durante el primer día. La zona operada presentará hinchazón que disminuirá en una semana y tu hijo se quejará de molestias durante 2 o 3 días, que serán remediadas por el médico. Síntomas. La macroglasia designa una condición en donde la lengua en reposo protruye más allá del reborde alveolar. La lengua es una estructura importante en funciones vitales como la deglución, fonación y respiración. Participa en los procesos de desarrollo y crecimiento craneofacial. La macroglasia puede causar anomalías dentomusculoesqueléticas, crear problemas en la masticación, fonación y manejo de la vía aérea e inestabilidad del tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática. El conocimiento de los signos y síntomas de la macroglosia y su diferencia con la macroglosia relativa y pseudomacroglosia contribuirá a identificar estos pacientes, quienes se pueden intervenir a tiempo con un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico según el caso, con el fin de mejorar su función estética y asegurar la estabilidad del tratamiento. Causas. Existen causas congénitas y adquiridas de la macroglosia verdadera. Los ejemplos del agrandamiento congénito incluyen hipertrofia muscular, hiperplasia glandular, hemangioma y linfagioma. Además, aparece en condiciones como cretinismo, síndrome de Down, síndrome de Hurler, macroglasia autosómica dominante, diabetes mellitus neonatal, síndrome de Beckwith-Whitman y causas adquiridas como acromegalia, mixedema, amilodiosis, hipotiroidismo, sífilis terciaria, quistes o tumores como mioma, sacroma y trauma neurológico, lipomatosis simétrica benigna, hipertrofia idiopática, hipertrofia reversible, como efecto colateral de la terapia de inhalación de blecomastomas. Hay también, además de lenguas que pueden ser causadas por reacciones de una variedad de alergenos que incluyen algún alimento como la alcachofa, o medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiostoma o como una complicación relacionada con la duración de algunas cirugías por compresión mecánica local, que impide el adecuado drenaje venoso y linfático. La mayoría de los defectos de nacimiento son anomalías o trastornos que pueden modificar la estructura en una o más partes del cuerpo. Están presentes al nacer y afectan gravemente la salud, el desarrollo o la capacidad de funcionamiento. 1 de cada 33 bebés aproximadamente nace con un defecto congénito. Los defectos de nacimiento son la causa principal de la muerte infantil, representando 1 de cada 5 muertes de bebés. Además, los bebés con defectos de nacimiento son más propensos a sufrir enfermedades y discapacidades a lo largo de su vida. La macroglosia es una malformación que se puede observar en ciertos trastornos hereditarios o congénitos, incluyendo el síndrome de Beckwith-Whitman, el hipotiroidismo congénito, el síndrome de Down, la amiloidosis y la acromegalia. Por esta razón, esta enfermedad tiene una incidencia muy alta. Diagnóstico. La valoración del tamaño de la lengua se basa en criterios subjetivos al observar la discrepancia clínica entre su tamaño y el de la cavidad oral. También puede ser por medida directa o tomada en modelos de yeso, o mediante radiografía lateral de cráneo en posición habitual con la lengua en reposo, pues en la posición céntrica el dorso de la lengua contacta el paladar y no se puede trazar su contorno. Más recientemente se evalúa con resonancia magnética. La lengua alcanza aproximadamente el tamaño definitivo a la edad de 18 años. El promedio del volumen de la lengua en los adultos es mayor en los hombres que en las mujeres, 25.3 centímetros y 22.6 centímetros respectivamente.
Hay una alta correlación entre la lengua y el arco inferior y es más alta en la parte posterior del arco dental. La evaluación de la lengua debe incluir estudios clínicos, radiológicos y funcionales relacionados con las interferencias en la fonación, masticación, respiración y estabilidad del tratamiento. ¿La macroglosia es hereditaria? Sí. Puede ser provocada por muchos factores, pero en la mayoría de casos suele ir acompañada de trastornos hereditarios o adquiridos como el hipotiroidismo, la diabetes, el síndrome de Down, el linfagioma u otras patologías. Este aumento en la cantidad de tejido que supone la macroglosia debe ser estudiado de forma temprana por el dentista para observar las posibles afectaciones que puede producir esta anomalía y aplicar las medidas necesarias para solucionar el problema. La macroglosia es un problema que afecta principalmente a niños, por lo que es importante detectar el problema a tiempo. Un paciente con macroglosia debe ser evaluado por un especialista que estudie su caso a fondo para establecer cuál es la mejor opción de tratamiento. Para hacer un correcto diagnóstico se debe evaluar el habla, el desarrollo del lenguaje y la motricidad oral y sus habilidades de alimentación y dentición. A partir de toda esta información, se decidirá si es necesario someterle a una cirugía de reducción de la lengua o si al contrario no está justificada la cirugía. Su tratamiento depende de la causa que la provoca, así como de la severidad de cada caso y puede ir desde la terapia del habla hasta la cirugía. En caso que se aplique una cirugía de reducción, se conseguiría disminuir el tamaño de la lengua para que sea capaz de descansar detrás de los dientes delanteros. Esta intervención se puede realizar mediante distintas técnicas y proporciona varios beneficios al paciente. Conlleva una mejora estética, mejora del aspecto visual del habla y resuelve las dificultades en la alimentación y el babeo. La cirugía no siempre es una buena opción, ya que en ocasiones la macroglosia no es lo suficientemente importante como para justificarla. En estos casos será importante mantener un control regular por parte del dentista para controlar su dentición y del logópeda para poder ayudar a resolver los problemas del habla, así como de las habilidades motoras orales y de la alimentación del niño. Síntomas. La microglasia extrema es una entidad realmente rara. Puede aparecer de forma aislada, pero en la mayoría de los casos se presenta asociada a las malformaciones de los miembros, síndrome de hipoglosia, hipodactilia, descrito por Gorlin. En raras ocasiones, la totalidad de la lengua puede faltar. A esto se le conoce como aglosia. La microglosia puede ser difícil de detectar y puede pasar desapercibida. Sin embargo, los casos más denunciados se han asociado a síndromes que incluyen anomalías de los miembros asociados, como hipodactilia e hipomelia. Otros pacientes han tenido anomalías coexistentes, como paladar hendido, bandas intraorales y situs inversus. La microglosia con frecuencia se asocia con la hipoplasia de la mandíbula y los incisivos inferiores cuando estos faltan. Causas. La causa es desconocida. Pueden incluirse factores externos como la exposición al alcohol, drogas o medicamentos durante la vida fetal e hipertermia gestacional, entre otros. Estadísticas. Se han descrito menos de 50 casos en el mundo, es por esto que se considera una enfermedad extremadamente rara. ¿Es esta una enfermedad hereditaria? Sí, la microglosia también se considera una enfermedad congénita hereditaria y se debe a malformaciones musculares, linfoangiomas, hemangiomas, sentinismos, síndromes de Between-Whitman, síndrome de Down, mucopolisacaridosis, entre otras enfermedades. Cabe resaltar que esta enfermedad se asocia a síndromes que incluyen anomalías de los miembros asociados como hipodactilia y epomelia. Tratamiento. El tratamiento es variable. No se ha demostrado la eficacia del aumento de tamaño quirúrgico, pero sí la necesidad de tratamiento logopédico para el desarrollo correcto del habla y la deglución. Depende de la naturaleza y la gravedad de la condición, la cirugía y ortodoncia pueden mejorar la función oral. La almelogénesis imperfecta afecta de una forma más o menos homogénea a todos o casi todos los dientes temporales y permanentes y ocasionalmente a otros tejidos orales y extraorales.
Cada una de las variantes presenta características clínicas peculiares, las cuales dependen a su vez del estadio de formación del esmalte que se ve afectado en cada paciente. Desde el punto de vista clínico, el defecto del esmalte puede caracterizarse fundamentalmente por hipoplasia, hipomineralización, hipomaduración, aunque con frecuencia esas características coexisten en el mismo paciente. En las formas hipoplásicas predomina la deficiencia en el espesor del esmalte, que puede ser más o menos fino, mostrando además hoyos y otras irregularidades. Sin embargo, la dureza y transparencia del esmalte están conservadas. Son frecuentes las diastemas y los dientes presentan un mayor o menor hipersensibilidad frente a los estímulos térmicos y osmóticos. En las formas hipomaduras a veces se observan manchas blancas más o menos opacas o que en los casos más leves casi pasan desapercibidas. En las formas con hipomineralización el esmalte es blando, rugoso y presenta alteraciones del color. Los dientes son muy susceptibles a los efectos de la tracción. Por los cúspides suelen aparecer desgastadas e incluso con aspecto de ruido. Muchos pacientes presentan una combinación de hipomaduración e hipomineralización con coronas pequeñas de color amarillo parduzco y múltiples diastemas. A esa expresión mixta de la amelogenesis imperfecta se le ha aplicado el término de desmineralización. Los distintos tipos clínicos de amelogénesis imperfecta se corresponden con los diferentes patrones de herencia, aunque la demarcación no es absoluta y se observan sus posiciones. Con herencia ligada al cromosoma X corresponden las formas hipoplásticas o mixtas. En esta forma de herencia, la madre portadora transmite la enfermedad al 50% de sus hijos de ambos sexos, pero mientras los varones padecen el trastorno en toda su exposición, las mujeres lo sufren de una forma leve. Autonómica y dominante. En la clínica se corresponden las formas hipoplásticas, hipoclásica, con hipocalificación o hipomadurativa. Afecta a uno o más individuos en cada generación de una misma familia, con una gravedad variable. Las formas autonómicas recesivas se manifiestan con hipomaduración. Los pacientes con amelogénesis imperfecta presentan con frecuencia maloclusiones, lo que puede corresponder a una asociación causal. Sin embargo, se ha llamado repetidamente la atención sobre la gran frecuencia con la amelogénesis imperfecta que se asocia con una mordida aberta anterior y patrones esqueléticos verticales. Esta asociación llega a observarse en el 50% de los pacientes con las formas de amelogénesis imperfecta autonómica o ligada al sexo. Algunos pacientes, por el contrario, presentan sobremordida profunda en la pérdida de dimensión vertical debido a la destrucción de las cúspides. De forma excepcional, la amelogénesis imperfecta se asocia con otros trastornos orales y dentales, como el tautorondismo, el síndrome sistémico predominante extraorales como la distrofia de conos y bastones oculares, el síndrome oculodentodigital, el síndrome tricodento-óseo o las nefroclanizaciones con amelogénesis imperfecta. Los pacientes con esta enfermedad presentan con gran frecuencia disminución de la autoestima y el autoconcepto y ven afectada su integración en la vida social. Algunos niños y adolescentes llegan a desarrollar síntomas depresivos y alteraciones de la conducta. Las prevalencias que se registran en la literatura son muy variables, dependiendo sobre todo de las poblaciones en las que se han efectuado los estudios epidemiológicos, desde 1 en 7.000 en una comunidad sueca, hasta 1 en 14.000 en un estudio sobre población norteamericana. En una muestra de pacientes ortodónicos turcos, la prevalencia alcanzó el 0.43%. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la observación clínica, la historia familiar y el árbol genealógico. Actualmente todavía el diagnóstico genético no se puede aplicar en la clínica y es solo un instrumento para la investigación. La radiografía panorámica puede poner de manifiesto la presencia de dientes retenidos o que han sufrido reabsorción espontánea. Las radiografías periapicales permiten observar la falta de contraste entre el esmalte y la dentina en los casos con trastorno de la mineralización. El diagnóstico diferencial con otros trastornos del esmalte, pre e incluso post-eruptivos, no siempre resulta fácil dada la inespecificidad de algunas de las manifestaciones. Los principales trastornos con los que hay que establecer el diagnóstico diferencial son sobre todo la fluorosis dental y las displasias cronológicas del esmalte.
La fluorosis produce una hipomineralización superficial permanente del esmalte por retraso de la eliminación de las ameloenginas de la fase de proceso de maduración del esmalte. Se debe a la ingesta excesiva del flúor durante la fase preeruptiva de formación y maduración del diente, y la gravedad del trastorno dependen del grado, duración y momento de la exposición. En las formas más leves, la fluorosis se manifiesta con unas ligeras decoloraciones mal definidas y casi imperceptibles con las cúspides y superficies vestibulares de algunos dientes. Las formas más graves se caracterizan por alteraciones muy intensas del color del esmalte, de distribución no homogénea o a veces en forma de bandas. La fluorosis presenta una distribución cronológica, respetando en ocasiones los molares y los premolares en función de la edad a la que se produjo la ingesta excesiva de flúor en forma de aguas fluoradas, tabletas o dentríficos. Las llamadas diplasias cronológicas pueden deberse a muchas causas que actúan durante la formación del diente. La almelogénesis imperfecta presenta distintos tipos de patrones de herencia: autonómica dominante, autonómica recesiva, ligada al cromosoma X y esporádica, cada una de las cuales corresponde a distintos sitios genómicos. Todas las formas de almelogénesis imperfecta con herencia ligada al cromosoma X, que constituyen aproximadamente el 5% del total, se han relacionado con alteraciones en el gen AMELEX, localizado en el cromosoma XP22, mientras que algunas de las almelogénesis imperfectas con patrón de herencia autosómica se han relacionado con los genes ENAM, KLK4 y MMP20. Las formas autosómicas recesivas se dan en familias con gran frecuencia de consanguinidad, sobre todo en determinadas etnias y culturas en las que se habitúa el matrimonio entre familiares. Son las que mayor frecuencia se asocia a síndromes. Finalmente, las formas esporádicas pueden deberse a mutaciones nuevas o ser expresiones de la penetrancia incompleta de un gen dominante. Las claves del tratamiento en estos pacientes radican en el diagnóstico precoz, las medidas preventivas, las medidas restauradoras adaptadas individualmente en función de la edad y el tipo de trastorno de cada paciente, y el apoyo emocional, todo ello sujeto a una planificación secuencial. En los casos más leves pueden ser suficientes las medidas preventivas con una rigurosa motivación para la higiene y controles periódicos. La rehabilitación oral de los casos graves constituye un gran reto que exige un abordaje interdisciplinar complejo. Junto con el odontopediatra o el dentista general, según se trate de un niño o adulto, será necesaria la intervención de expertos en odontología estética y restauradora, prostodoncia, periodoncia y ortodoncia. Cuando el paciente presenta un patrón de crecimiento muy hiperdivergente con una mordida abierta grave, puede ser precisa la cirugía ortognática. Aunque la resolución del problema es la mejor arma psicoterapéutica para estos pacientes, a veces hay que contar con la ayuda de profesionales para restablecer el autoestima y potenciar la motivación para el tratamiento. En dentición temporal, cuando existen caries junto con las medidas de profilaxis y motivación para la higiene, hay que recurrir a las restauraciones con compiste y, en caso necesario, la colocación de coronas metálicas sobre los molares y policarbonato sobre los dientes anteriores. Cuando empiezan a erupcionar los primeros dientes permanentes, el odontopediatra y el ortodoncista deben realizar la planificación del tratamiento interdisciplinar potenciado, entre ambos la estrategia común de motivación. Las restauraciones con inómero de vidrio modificado con resina disminuyen la hipersensibilidad dental, pero si con ello no se resuelve el síntoma o cuando predomina la hipoplasia y la destrucción de tejido dentario, las coronas performadas son de gran ayuda. La rehabilitación definitiva de estos pacientes ha experimentado grandes progresos en los últimos años. Hasta hace relativamente poco tiempo, la única solución que se ofrecía en los casos de mayor gravedad era la extracción de los dientes afectados y su sustitución por algún tipo de prótesis. En el momento actual, se consiguen excelentes resultados mediante distintos tipos de carrillas de porcelana en dientes anteriores y coronas de cerámica o metal, cerámica en los sectores posteriores. En caso necesario, estas medidas restauradoras deben ir precedidas de ortodoncia convencional adaptada al paciente adulto. El tratamiento rehabilitador no debe posponerse demasiado, como aconsejan erróneamente algunos profesionales que recomiendan posponer la rehabilitación hasta la erupción de toda la dentición permanente.
El criterio actual en los expertos en casos graves es ir aportando soluciones estéticas y funcionales de forma progresiva para reducir en lo posible el impacto emocional del trastorno en una edad tan psicológicamente frágil como es la infancia y la adolescencia. Dientes supernumerarios. Síntomas. Los casos de dientes supernumerarios son asintomáticos. Causas. Las causas que determinan la erupción de dientes supernumerarios son aún desconocidas, pero existen varias teorías que tratan de explicar este fenómeno. Se ha considerado la posible naturaleza hereditaria de esta afección. La presencia de dientes supernumerarios, especialmente cuando son múltiples, trae como consecuencia la alteración de la erupción de los órganos dentarios, y se puede observar diferentes formas de esta patología. Existen casos donde los supernumerarios están completamente sin erupcionar, bloqueando la erupción o la salida de los dientes permanentes involucrados. Estas formas pueden ser asociadas a una notable reducción del hueso donde están ubicados los dientes. Estadísticas. Los dientes múltiples supernumerarios son una entidad poco frecuente. Menos del 1% de la población presenta este tipo de anomalías. Diagnóstico. Los dientes supernumerarios en la mayoría de los casos son asintomáticos y son comúnmente descubiertos en un examen radiográfico de rutina. La cuarta parte de los supernumerarios erupcionan total o parcialmente, el resto están incluidos. ¿Tiene cura? Sí tiene cura. El tratamiento de los dientes supernumerarios se decidirá en cada caso por parte de los dentistas, pero suele aplicarse su extirpación. No existe un momento determinado para realizar su extracción, aunque algunos especialistas prefieren esperar hasta los 10-12 años de edad para disminuir el riesgo de lesión de piezas adyacentes. Esta espera no se producirá en ningún caso cuando el diente produzca retraso en la erupción, interfiera en el desarrollo dimétrico o esté a punto de producir un quiste. Una vez más, la detención precoz puede ser atenuante de esta afección que en muchos casos conlleva problemas importantes. Por este motivo, será habitual llevar a los niños a la clínica dental lo más temprano posible. De esta forma, los dientes podrán detectar cualquier anomalía para actuar en consecuencia. Torus mandibular. Síntomas. Los torus son nódulos o protuberancias de diferentes formas configuradas por tejido óseo. Suelen crecer en la línea central del paladar o en la zona interior de la mandíbula, concretamente donde se ubican los premolares, y lo habitual es que sean bilaterales. Causas. Existen varios factores que pueden promover el desarrollo de los torus. Habitualmente se desarrollan al principio de la etapa adulta y están relacionados a bruxismo, masticación o factores genéticos. El tamaño de los torus varía con el tiempo y son de crecimiento lento. Suelen ser multivulados y están recubiertos por una delgada capa de tejido oral, la cual se lesiona con facilidad, especialmente por uso de prótesis confeccionadas sin detectar la presencia de los torus. Estadísticas. La prevalencia global se calcula entre el 12 al 26%, pero esta varía mucho dependiendo del grupo étnico que se está estudiando o escrutando. Por ejemplo, en Corea, el torus mandibular con tomografía computarizada se halló en un 24.1%, en Iowa 16%, 0% en aborígenes australianos, 5.2% en alemanes, 7.2% en españoles y de 60 a 80% en esquimales, siendo esta última la mayor prevalencia del mundo. No hay diferencias significativas en género. La edad promedio es de 30 años, aunque se han observado casos desde el nacimiento hasta los 70 años. Diagnóstico. Para realizar un diagnóstico veraz y certero, se deben valer del examen clínico, realizando la palpación y la evaluación de la mucosa, pruebas de vitalidad a los dientes involucrados, exámenes radiográficos y estudios patológicos. Tratamiento. El tratamiento de elección es la exeresis, siempre y cuando la lesión se encuentre dentro de las indicaciones siguientes. 1. Requerimientos protésicos. 2. Traumatismos de la mucosa. 3. Cuando se ve comprometida la higiene del paciente. 4. Cuando esté comprometida la estética del paciente. El sistema digestivo es importante porque nos permite llevar a cabo el proceso de alimentación, que es vital para obtener energías para nuestras actividades. Cada órgano que lo compone permite el equilibrio entre los nutrientes que comemos y lo que nos sirve en el organismo, al darles en un mismo sistema un tratamiento distinto.
Es por eso que debemos cuidar lo que comemos, pues el efectivo funcionamiento de este sistema depende en gran medida de la buena alimentación que podamos tener a lo largo de nuestras vidas.